Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Derecho y Humanidad, una emisión más. El día de hoy, 11 de enero del año 2021, y siendo las 16 horas con 5 minutos, damos inicio a tu programa y asimismo pues damos la bienvenida a toda la comunidad IMPO y MES y asimismo docentes y público en general que nos acompaña el día de hoy en una misión más de Derecho y Humanidad. El día de hoy tenemos a una maestra invitada muy querida aquí del IMES, que precisamente ella nos va a hablar de un tema muy importante que en la actualidad estamos viviendo, estamos resintiendo y que desafortunadamente pues, nos tiene paralizados, ¿verdad? En todo el mundo y aquí en nuestro país. El tema en el cual la maestra nos va a hablar más ampliamente es sobre el impacto del COVID-19 en la familia. Un tema muy interesante porque hay que ver cómo aquí la familia, qué rol, ¿verdad?, juega dentro de toda esta parte de la pandemia. Bueno, para esto tengo como invitada a la maestra Claudia Sánchez Franco. Voy a leer un poquito de su currículum. Ella tiene una maestría en Derecho Familiar. Asimismo, es licenciada en Derecho, es licenciada en Trabajo Social, es técnico profesional en Trabajo Social, eh, tiene un diplomado en tanatología con el enfoque humanista, es docente en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, jefa de trabajo social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, esta es parte precisamente de su semblanza de la maestra Claudia Sánchez, que el día de hoy le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, maestra, ¿cómo ha estado usted? Sea usted bienvenida a su programa Derecho y Humanidad, maestra. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. En lo que cabe estamos muy bien. Continuamos trabajando en pro de este tema tan importante como lo menciona usted, las familias. Así es, maestra. Pues bueno, pues bienvenida. Bueno, pues para iniciar sería importante, ¿verdad? Ahorita mencionar que el impacto, vamos a ver el impacto psicosocial que se ha tenido desde que inició esta pandemia hasta el momento. ¿Qué nos puede hablar de esta parte, maestra? ¿Cómo ha visto este impacto? Y más que nada también que usted está vinculada en todo este medio de la salud, como también la parte jurídica. Entonces, si vemos, pues ahora sí, ambas pues están unidas, porque como hemos hablado, ¿verdad? La salud es un derecho fundamental y así mismo es un bien jurídico tutelado que todas las personas y seres humanos debemos tener. Pero derivado de toda esta situación, pues vemos que pues ha ido en aumento y ya en algunos hospitales pues no hay cupo precisamente para poder atender a las familias. ¿Cuál ha sido ese impacto? ¿A qué se debe ese impacto, maestra? ¿Usted cómo lo ha visto desde ese punto de vista? Sí, así es. Bueno, sabemos que a lo largo de nuestra historia hemos tenido diferentes pandemias, ¿sí?, que han repercutido en nuestras familias y pues esta emergencia sanitaria no ha sido la excepción. Nos repercute tanto en el ámbito laboral, el económico, el escolar, el social también. Como lo sabemos, somos unos seres biopsicosociales y estamos en la apertura de estar en contacto con los demás. Entonces, en el mundo se percibe esta crisis ahora con estos diversos factores, como ya lo mencionan, la salud, la economía, el factor social, que tienen estas repercusiones en las finanzas de las familias, ¿no? Que sí, en muchos hogares han sido afectados debido a esta disminución, ya sea de los salarios o al desempleo que se han venido ocasionando a causa de estas pandemias con los cierres de las empresas, sobre todo. Y por eso vemos este impacto que tiene en la economía estas familias. Al reducir el salario, impacta en su familia. ¿En qué? En la alimentación, hay familias que pagan renta. También impacta en ese sentido, ya estamos hablando de la vivienda de estas familias,
en la seguridad social de estas familias al quedarse los padres sin empleo, ¿no? En esta seguridad social que, como bien ya lo mencionamos y lo mencionamos a lo largo de estos programas, a lo largo del encuentro, que estos derechos humanos son inherentes al ser humano. Sin embargo, esta pandemia nos hace un poquito retroceder, ¿no? Con esta cuestión del impacto familiar. Así es. Sí, como dice usted, bueno, también uno lo percibe, uno lo ha resentido y uno lo observa, ¿no? Uno lo observa y se resiente esta parte precisamente de la pandemia en la cual estamos viendo. Pero aquí también es un papel muy importante, ¿no? Que juega también el Estado, yo he visto, ya refiriéndonos ya a esta parte social normativa, vamos a verlo así, desde la parte normativa también el cómo a veces decimos, sí, tenemos un derecho a la salud, pero desafortunadamente, como usted dice, el propio ser humano violenta ese derecho a la salud que tiene el otro. Y desafortunadamente aquí estamos hablando, como lo dijo aquí, desde una parte biopsicosocial, como esta parte también de conciencia, ¿verdad? De conciencia a nivel social, desafortunadamente no se ha querido o no se ha dado como hemos querido durante este tiempo. Vemos todavía desafortunadamente gente inconsciente que precisamente anda por las calles, es más familias, como dice ahorita, enfocado a la familia, familias que desafortunadamente también, derivado de esto, pues se ha generado esa inconsciencia y hemos visto que también a veces, pues, cuando hay un familiar dentro de un miembro de la familia que está vulnerable derivado a que padece una enfermedad crónico-degenerativa o algún otro tipo de enfermedad, podemos ver que es la más vulnerable, pero desafortunadamente los demás miembros de la familia a veces no lo ven. O sea, salen a trabajar, salen a la calle, pero ahora sí, por el rumbo que ha tomado este virus, pues ahora sí, a veces hacemos que a veces ingresa a la casa, quien si a veces haya salido el familiar, el adulto mayor, y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces yo lo veo así, maestra, no sé, desde esta parte de la conciencia, esta parte también de la normatividad, ¿verdad? Esta parte de las reglas que se deben de establecer precisamente en una familia. Así es. Y si bien es cierto, también el ser humano no tiene esta cultura preventiva, ajá, para tener esta conciencia social, como usted lo menciona, ¿no? Porque si bien nos dijeron que teníamos que estar aislados, que teníamos que estar resguardados al inicio de toda esta pandemia, y hay países incluso que siguieron estas reglas y ya están saliendo, ¿no? Pero aquí, y la gente está saliendo, no sigue estas reglas, no sigue este control social, ¿no? Y desafortunadamente ya cuando en su familia enferma algún miembro de la familia, es cuando quiere seguir las reglas o quiere rehacer este control social y lamentablemente ya es demasiado tarde. ¿No? Y Sí, no nada más un miembro de su familia, perdón, no solamente un miembro de su familia, porque ya con este virus que sabemos que se transmite de persona a persona, entonces ya es que está repercutiendo en todo el núcleo familiar. claro, y esto desafortunadamente es lo que ha traído todos estos fallecimientos, que a veces, como dice, en una familia, a veces toda la familia llegue a infectarse, ¿no? De alguna forma, y veamos que a veces los miembros de la familia, dos o tres, llegan a fallecer. Pero bueno, eso es lo que a veces la otra parte de la sociedad no ve. Todavía tenemos por ahí, como dice usted, esa inconsciencia, personas que no creen todavía, ¿no? Que todavía están en esa parte, híjole, yo lo veo así, como esa parte de la falta de conocimiento, ignorancia, yo lo veo así, porque lo vemos todavía y sí, para uno que sí está consciente, pues sí crea esa molestia, ese enojo, porque precisamente derivado de esa parte, pues está generando vulnerabilidad en los demás. Entonces, aquí, si hablamos de un derecho a la salud, entonces yo quiero pensar esto, no sé usted cómo me diga. Entonces, quiere decir que la sociedad no está muy consciente de esta parte de lo que es el derecho a la salud para todos. No lo voy a decir que esté consciente, porque si lo estuviera, pues yo creo que todos ya hubiésemos adoptado las medidas que por una parte el gobierno como parte del Estado está sugiriendo y está dando, y que nosotros como también parte del Estado, la sociedad, en nuestro espacio, territorio donde estamos, debemos de llevar y aplicar.
Entonces yo veo esa forma, ¿no? No sé usted cómo lo ve, maestra. Sí, sí, aparte la gente no entiende o no comprende esta situación de los derechos. ¿Por qué? Porque mi derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, si yo no creo, si yo no hago caso de estas medidas preventivas, de lo que me están indicando, porque no creo en este virus, ya estoy afectando a algún tercero, que sí está tomando las medidas, que sí está haciendo caso, ¿no? Que sí se está resguardando, inclusive dentro de la misma familia. Como ya lo mencionaba, ¿no? A lo mejor va a haber un miembro de la familia que no cree y los demás sí. Ese que no cree no toma las medidas, sale a la calle, regresa, no se cuida, ¿no? Y ya trae ese virus, entonces es cuando se empieza a propagar todo este virus dentro de esta familia. Y desafortunadamente, pues a los miembros de esta familia que más les apega es a los que tienen estos padecimientos agregados, llámese diabetes, hipertensión, ¿no? Son a los que les da más fuerte y desafortunadamente no logran salir de este virus y llegan a fallecer. Muy bien, maestra. Pues mire, vamos a una pausa, público en general, maestra, y regresamos para seguir dialogando con la maestra Claudia Sánchez sobre el impacto del COVID-19 en la familia. Yo creo que este fenómeno muchos de nosotros ya lo hemos padecido y ha estado ahí o ha estado cerca de nosotros o estamos cerca de él. Entonces yo creo que aquí esta parte es la conciencia, esta parte, como decía, como dice la maestra, esta parte como seres biopsicosociales debemos de tomarlo en cuenta y asumir las medidas con responsabilidad. Eh, yo lo veo así como una parte de disciplina, debemos disciplinarnos. Pero bueno, ahorita regresando vamos a hablar un poquito más de esto con la maestra Claudia Sánchez. No te vayas, regresamos, este es tu programa Derecho y Humanidad. Ya estamos de regreso en este tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con la maestra Claudia Sánchez Franco sobre el tema, el impacto del COVID-19 en la familia. Bueno, hay algunos comentarios, maestra, que quiero que me permita leerlos y saludos también, ¿verdad? Y también aquellos saludos que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo. Jonathan Maldonado, saludos, licenciado Esteban, y saludos a la invitada, a la maestra Claudia. Muchas gracias, Jonathan. Toño Vázquez, saludos, licenciado Esteban, excelente programa. Muchas gracias, Toño. Asimismo, Torrecillas Valde, buenas tardes, saludos de la generación de Derecho y saludos también a la profesora Claudia. Muchas gracias. Aquí también Jonathan Maldonado nos comenta que en esta pandemia es cuando la familia tiene que estar más unida que nunca. Absolutamente, absolutamente. Y aparte de estar unida, como hablaba la maestra, seguir con esas reglas, ¿verdad? Que se tienen que cumplir para evitar precisamente todo lo que ahorita está pasando. Eh, Lupimar Gargot, buenas tardes, generación 20 de la licenciatura en Derecho Sabatino, Plandén, Montevideo. Un saludo al maestro Esteban, maestra Claudia, feliz año y abrazos. Muchas gracias, Lupimar, muchas gracias por tu saludo. Eugenia Martínez, de la generación de 6 Sabatino, excelente tema, hay un gran impacto económico, psicológico, global, que de alguna manera afectado y asimismo las instituciones pueden ayudar para dar apoyo psicológico a los familiares que han perdido a sus seres queridos. Así es, Eugenia, pues de alguna forma el país se ha encontrado en estas circunstancias, las familias también, y desafortunadamente cuando llega a suceder eso es cuando sentimos que a quién recurrimos, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, sí es muy importante esto que tú comentas. Maciel Mars, buenas tardes, maestro Esteban y maestra Claudia, un tema actual, como siempre, generación 22 de Derecho. Muchas gracias. Alex Hernández, esta pandemia deja al descubierto la desigualdad social y lo malo y bueno que existe en cada sociedad del mundo.
aunado a la época capacidad del gobierno mexicano para tomar medidas que ayuden a sobrellevar la pandemia a las familias mexicanas. Así es, aquí sabemos que no nada más es parte del gobierno, sino que aquí es, si lo hablamos como parte del derecho, pues es parte del Estado. El Estado, yo lo he mencionado, lo constituye un territorio, una población y un gobierno. Entonces aquí es una cuestión tripartita, o sea, donde tenemos que participar todos, no nada más generar esta o echar esta culpa a las instituciones o al gobierno. Yo siento que yo lo veo desde esta parte, no va por ahí, todos ponen lo que tienen que hacer y bueno, hay que asumir esa responsabilidad, porque estamos hablando de aquí de una gran responsabilidad. Asimismo, Jonathan Maldonado, desgraciadamente la población piensa que el gobierno es el responsable, lo que comentaba, y por esto quiere que el mismo gobierno eh, le resuelva los problemas, pero el cuidado de cada ciudadano no depende del gobierno, ahora sí, pues depende de nosotros también. Maestro Eugenia Martínez, maestra Claudia, desde su entorno, es una pregunta para usted, maestra, que nos hace nuestra invitada, digo, que nos está mirando, Eugenia Martínez. Maestra Claudia, desde su entorno, ya que se encuentra directamente en el campo, ¿existen otras medidas a tomar para prevenir la infección del COVID-19? Es una pregunta que nos hace la compañera, si existen otras medidas a tomar precisamente para evitar esta problemática de salud, esta pandemia. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir leyendo, son algunos, maestra, tenemos aquí varios comentarios y saludos que también posteriormente voy a mencionar. Y asimismo, quiero hacer la invitación para que puedan participar en el sexto Congreso de Psicoterapia Transpersonal, el que se llevará a cabo el 15-16 de enero. Estaría muy interesante, ¿verdad?, participar en este Congreso de Psicoterapia y ahorita aunado con toda esta situación que se está presentando, pues sería un tema muy interesante que abordar para conocer más de cómo desde el aspecto psicológico, social, desde el aspecto también biológico, pues podemos abordar, ¿no? Abordar este tipo de situación que se está presentando actualmente. Muy bien, maestra. Bueno, pues vamos a continuar, seguiremos dando lectura a sus saludos y comentarios. Muy bien, maestra. Hace un momento hablaba precisamente de esta parte, ¿verdad? De lo que es la disciplina. La disciplina que precisamente se convierte en esta parte del orden, que el orden nos dice, ¿no?, que debemos de seguir a través de las normas y reglas que tenemos que cumplir para llevarlas a cabo. ¿Qué está pasando con esta parte, maestra? ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Sí, mencionaban también entre los comentarios o las preguntas si había medidas preventivas. Así es. Pues esas medidas preventivas son de aislarse, quedarse en casa en la manera de lo posible, si no tienen por qué salir, no salgan de verdad, lavarse las manos, el uso adecuado del cubreboca y también informarse, sobre todo informarse, pero de fuentes verídicas y confiables, no solo de redes sociales como es Facebook o del amigo, ¿no? Esto aplica en no medicarse, no porque le funcionó a mi vecino, a mi compadre, me va a funcionar a mí. Entonces, hay varios cursos en línea que pueden realizar sobre las medidas que se deben de tomar ante el COVID, que otorga precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, las otorga en línea y son de manera gratuitas para que se puedan informar de qué es lo que tienen que hacer, que son las fuentes confiables y no nada más las redes sociales o la televisión, porque inclusive mencionamos nuevamente la conciencia social. Hay gente que le cree a las telenovelas, hay gente que cree nada más lo que quiere creer porque sale en televisión y muchas veces no es la información correcta. Entonces, también de esta manera de prevenir es informarse adecuadamente, creando nuevamente esta conciencia social que todos debemos de tener para poder lograr un cambio. Ok, entonces, maestra, aquí con esto que comenta, también tiene que ver esto, ¿no?, con un nivel cultural, educativo,
para poder llevar esas medidas? Pues sí, más que nada tiene que ver con un nivel preventivo. Le mencionaba anteriormente que la población no tiene esta cultura preventiva, ni siquiera cuando antes de la pandemia, ¿no? Voy a revisarme, voy a mis chequeos médicos hasta que ya tengo un problema mayor. Y posterior no me responsabilizo de eso y le echo la culpa a la institución, como ya lo mencionaba usted anteriormente, ¿no? No tenemos esta cultura preventiva de que antes de que yo tenga un mayor problema, me voy a checar. Entonces es donde tenemos que hacer el hincapié en esta cultura preventiva y no curativa, porque ya después que queremos curar la situación, ya no se puede, ya es demasiado tarde. Sí, Entonces, sí, perdón, adelante, maestra. sí, sí, entonces tenemos que prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Ya nos lo marcaron. Entonces, ¿por qué no hacemos caso? ¿Por qué la mayoría de la población no hace caso? ¿No? Ahorita voy a comentar una situación que se realizó un fin de semana, ¿no? Con las líneas del metro también, con con el incendio que se hizo ahí en Cuauhtémoc, ¿no? Que paralizó la mayoría de las líneas del metro. Entonces esto también repercute, ¿por qué? Por las aglomeraciones. Se supone que estamos en semáforo rojo y hay muchísima gente en la calle. Y con esto se ve aún más, con estas afectaciones en el metro. ¿Por qué? Porque se ve demasiada gente en la calle, estas aglomeraciones, esta que no guardan la sana distancia. Obviamente todos quieren llegar a su trabajo, pero también hay que crear esta conciencia de que si yo no me cuido, nadie lo va a hacer. Claro, claro. Yo lo que también he estado observando, como ahorita mencionábamos, esta parte también de la educación y la disciplina que todo, así en todo país o toda sociedad se debe de tener. Desafortunadamente, eso ha impedido que se pueda llevar a cabo una vida normal. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, he ido a lugares, centros comerciales y están todos cerrados. Pero yo me pongo a pensar, yo creo que no habría a lo mejor necesidad de esto, a lo mejor de cerrar y a lo mejor sí, a lo mejor como dices, tomar sus medidas, la prevención lo más importante, pero yo creo que si fuéramos en esta parte muy ordenados y como dice usted, el cumplimiento en las medidas de prevención, en lo que nos dicen, yo creo que podríamos hacer que esto funcione. Pero derivado esto a esta parte de inconsciencia que usted menciona, maestra, ¿qué pasa? A veces te dice, no debes de salir o nada más a lo necesario. ¿Y qué pasa? Ahí llevas a la abuelita, llevas a los niños, llevas a toda la familia, ¿no? Entonces, eso hace también que otros, que de alguna manera, pues salgan afectados. En este caso, a lo mejor los comercios, los comercios, las empresas, salgan afectadas. Porque de este lado no hay esa conciencia, como dice usted, ¿no? Si diría, nada más dice, nada más debe de salir uno. Pues no, pues ahí va toda la familia, ¿no? Y entonces, pues eso hace que desafortunadamente, como dice usted, se paralice la mayor parte desde el aspecto económico, educativo, se paralice esta parte, ¿no? A nivel social. Entonces, eso también, pues nosotros lo propiciamos precisamente por lo que está comentando ahorita, maestra. Dice, hay mucha gente que no debe de estar afuera y ahí está, porque ni es gente que a lo mejor tenga que salir porque tenga que ir a trabajar, ¿no? Entonces, eso también pues vulnera y afecta y ahí está ahorita el resultado, que estemos en un semáforo rojo, ¿verdad, maestra? Así es correcto. Además de que aquí aplica lo que hace uno impacta a todos, ¿no? Porque esa gente que efectivamente no tiene nada que salir a la calle y sale, y no nada más sale esa persona, sino toda la familia, entonces si vemos o si nos ponemos a pensar de que una de esas personas, así sean 4 o 5 personas, miembros de la familia, y una de ellas es portadora de este virus, ya lo fue a esparcir por todos lados, ¿no? Y como somos una cadenita, ¿por qué? Porque somos redes sociales,
Si yo conozco a una persona, esa persona conoce a la otra y así sucesivamente, es como se va esparciendo este virus, ¿no? Y sin la necesidad de que yo haya tenido contacto directo con esta persona que lo tenía. ¿Por qué? Porque ya se fue esparciendo por no tener esas medidas preventivas. Así es, maestra. Y es lo que a veces yo lo que vuelvo a repetir. Es esa falta de conocimiento, de educación, de conciencia, o sea, todo se deriva y encausa lo que usted dice. Y ahí están los resultados, desafortunadamente. Bueno, pues vamos a una pausa, regresamos, continuamos dialogando con la maestra Claudia Sánchez Franco sobre este tema del impacto del COVID-19 en las familias. No te vayas, regresamos. Ese es tu programa, Derecho y Humanidad. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Vamos a leer algunos comentarios y saludos que ustedes nos hacen el favor de estar aquí con nosotros y nos hacen llegar. Luis Eugenio Pérez, maestro Luis Eugenio, muchas gracias. Un saludo virtual. Gracias, maestro. Nos dice, saludos, maestra Claudia Sánchez y maestro Esteban. Como siempre, temas de interés y reflexión en nuestro programa de Derecho y Humanidad. Así es, maestro Luis Eugenio. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Asimismo, Seferino Edward Tobar. Buenas tardes, saludos docentes. Hay que empezar por uno mismo para el bienestar común. Esa ignorancia de las personas aquí existe debido a que desde un inicio que se comentó hay que prevenir y que ahora veamos lo que está pasando en otros países como China, Japón y Corea del Sur. Entonces, aquí comenta el compañero, es una verdadera ignorancia de la gente. Muchas gracias, Seferino. Maciel Mers, creo que los más vulnerables son los niños. Mi pregunta es, legalmente, ¿cómo se les puede proteger en cuestiones de abuso y maltrato si algunas instancias están cerradas? ¿A dónde podemos acudir? Esto nos hace una pregunta una alumna maestra. A ver, ahorita para comentarlo. Gabriela Elizabeth Ramírez. Saludos, maestro Esteban. Trabajo Social Generación 24, Jueves Montevideo. Sabemos que el Estado debe de promover políticas públicas en apoyo a los sectores más afectados por esta pandemia, pero no todo es responsabilidad del Estado. El control de esta pandemia radica básicamente en la conciencia y cultura social. Algunas personas evocan a sus derechos humanos en conveniencia y ello reafirma la actitud antisocial al negarse a seguir las normas. Efectivamente, Gabriela, muchas gracias, excelente comentario. María Eugenia Monroy Alvarado, maestra Claudia, muy importante la información que nos brindas. Mi corazón y le envía un fuerte abrazo. María Eugenia Monroy Alvarado, maestra. Leti Martínez, gracias maestros por compartir interesante tema. Saludos de la licenciatura en Trabajo Social, Plantel Montevideo. Andrés Anaya, excelente tema, un saludo. Feliz año, Generación 21 Derecho. Muchas gracias, Andrés. Osvaldo Lemus Luna, saludos, profesora Claudia y profesor Esteban. Esta pandemia ha afectado rotundamente a los estudiantes en general. Claro que sí, y lo estamos viviendo. Lisbeth Castro, saludos, maestro Esteban, y a la profesora Claudia. Muchas gracias. Excelente tema. Indris Anaya, en estos tiempos nos hacen otra pregunta. En estos tiempos, ¿cuáles serían esas fuentes formales de información? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos más comentarios y algunas otras preguntas, maestra. Vamos a dar continuidad en el transcurso del programa. Asimismo, quiero hacer la invitación para el segundo encuentro de la licenciatura en Administración y Finanzas e Informática Administrativa IMES 2021 y primer encuentro virtual de las licenciaturas en Administración y Finanzas e Informática Administrativa IMES 2021. También están invitados a este encuentro
¿verdad? De la licenciatura en Administración y Finanzas. Muy bien, pues bueno, maestra, con esto que ahorita nos preguntaban, ahora sí los alumnos, ¿cómo ve estas preguntas que nos hacen? Sí, pues si bien es cierto, sabemos que la pandemia ha obligado a cerrar varias instituciones, pero se está atendiendo de manera virtual. Se dan asesorías de manera virtual a toda aquella población que lo necesite. Solo debe ubicar el más cercano a su domicilio para que le brinden esta orientación. Ok, ok, maestra. Y bueno, derivado de esto, vemos que también, ahora sí, las instituciones juegan un papel muy importante para las medidas de prevención. En este caso, bueno, sabemos que usted está vinculada con esta parte. ¿Cómo lo ha visto desde esta trinchera donde está usted, ahora sí, laborando, trabajando en esa institución? ¿Cómo ha visto usted esta parte de este tema de la pandemia, maestra? Sí, pues vemos estas afectaciones hacia la familia en todos los aspectos, tanto en su economía, a nivel escolar, los que tienen niños en niveles de estudio, como ya lo mencionaban, que también fueron afectados debido a que todo ya ha sido de manera virtual y hay familias que no cuentan o contaban con estas tecnologías, con una televisión, con una computadora y que se les ha complicado ya que a lo mejor sí tienen la televisión o sí tienen la computadora, pero tienen 3, 4 hijos, ¿no? Que tienen que tomar clases a la vez. Entonces, eso se complica también para estas familias y se vuelven un sector vulnerable. También se complica para las familias que ya perdieron algún familiar y con esta parte de, pues, de sus propiedades, ¿no? También, inclusive se ve más también en estos adultos mayores que aunque no han fallecido, ya están abusando de ellos. ¿Por qué? Porque ya les quieren quitar sus hogares o se aprovechan de ellos de esta manera, quitándoles las ayudas que les brinda el gobierno, ¿no? Entonces, en todos estos sentidos se han afectado a las familias. O hay quien no cuenta también con el recurso, ¿no? Sabemos que algún impacto de fallecimiento nos llega en el momento, no estamos preparados también para eso. Y también llegan estas familias con esa desolación de haber perdido a su familiar y de no poder pagar estos servicios funerarios. Entonces vemos que les vuelve a pegar en su economía a Sí, todas estas familias, ¿no? sí, como usted dice, no cabe duda que esta parte también económica también ha, pues ahora sí, contribuido a este desajuste en las familias y que también esto es una parte muy preocupante, ya si lo vemos, por una parte lo social, por otra parte la parte que nosotros conocemos, ¿no? Esa parte interna, esa parte psicológica, emocional, en la cual se encuentra una familia y si vemos esto, ¿no? Una parte es el estar ahí confinados dentro de una casa, de un domicilio, y si luego vemos la otra parte externa, lo que está ocurriendo, derivado a que a lo mejor, pues, tuvo que cerrar ese negocio o ese lugar donde estoy trabajando, pues también genera una mayor afectación, una mayor afectación. Por eso en otros programas se menciona, ¿no? Cómo ha aumentado el índice precisamente a veces en problemas ya, vamos a decir, psicológicos, ¿no? En los miembros de una familia y que eso también genera pues, se desarrollen, ¿no? Más problemas. Y entonces esto va creando más y va generando mayor pues, inestabilidad social y también psicológica nosotros como seres humanos, ¿verdad, maestra? Así es. ¿Por qué? Porque un aislamiento que llegó así al país a impactarnos. Entonces, si eras una persona que salía todos los días a laborar,
a, no sé, hacer ejercicio y que ahora te restringen todas esas actividades que tenías en tu día a día, genera ansiedad, genera irritabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esa frustración que te genera el no salir, el no hacer tus actividades normales? Pues estando en casa tienes que sacarlo de alguna manera, pero ¿cómo? Es el desconocimiento que tienen de no saber cómo sacar esa frustración y por eso viene la violencia familiar, ¿no? Que también vemos que con esta pandemia ha crecido este, este número de violencia familiar, porque están todos en casa, cuando a lo mejor, no sé, quiero suponer, que no se veían, estaban todos fuera, llegaban, se contaban su día a día y estaban bien, pero ahora que están todos aglomerados, todos en casa, no tienen pues de alguna manera de qué hablar, ¿no? Porque ya no es uno, no son dos, ya casi son 10 meses de estar enclaustrados en su casa, ¿no? Así es, maestra. Sí me gustaría ahorita que pudiésemos comentar, o también nos podría comentar usted, sobre esta parte de cuáles podrían ser, como dice usted, pues esas alternativas que una familia puede encontrar en un hogar, sí, algunas alternativas que podríamos dar de solución para que no se genere esto que nos menciona de la violencia, de cualquier tipo de violencia. ¿Cuáles serían algunas alternativas? ¿Qué es lo que una familia podría realizar sabiendo que está en confinamiento en un hogar? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para estas familias? Pero bueno, regresando, quisiera que lo pudiésemos comentar. Vamos a una pausa. Regresamos. No te vayas, por favor. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con la maestra Claudia Sánchez Franco sobre el tema del impacto del COVID-19 en las familias. Antes de iniciar con la maestra, quisiera mencionarles y hacerles otra invitación, eh, lo que es el diplomado en juicios orales que se va a llevar a cabo a partir del próximo mes de febrero, el 6 de febrero, ¿sí? Tendremos este diplomado en juicios orales. Te hacemos la invitación para que te puedas inscribir. Es un diplomado muy interesante en el cual todos los que estamos vinculados en esta parte del derecho también, pues debemos de conocer. Asimismo, hay un curso sobre lo que es el proceso penal y la teoría del delito, que este curso iniciará también el día 10 de febrero. Están invitados también para este curso. Entonces, dos temas muy importantes dentro de lo que es el derecho penal. Está la invitación para todos ustedes. Ya mayores informes, si gustan, puede ser conmigo o directamente en la escuela. Entonces, están invitados al diplomado de juicio orales y al curso del proceso penal y la teoría del delito. Asimismo, déjenme leer otros comentarios rápidamente, maestra. María del Rosario Chirino. Hola, buenas tardes. Presente, licenciatura en Trabajo Social, generación 28. Gracias, María del Rosario. Tisha Galletita. El impacto de la pandemia, ¿cómo se relaciona con el derecho? Es decir, el derecho a la salud, los derechos humanos, de manera general, ¿ok? Seferino Edward, también el Estado es sumiso con toques de queda. Hoy en las noticias, de alguna manera, se ha reactivado en algunos países, por lo cual puede también preservar la salud, lo que es primordial. Bueno, él de alguna forma menciona Seferino que el toque de queda podría ser una de las opciones. Eugenia Martínez nos hace una pregunta aquí muy interesante, maestra, y la verdad, pues esto nos pone también a pensar. Dice, maestro Esteban, estoy de acuerdo en que es una responsabilidad tripartita, pero usted estaría de acuerdo que el gobierno sancionara a las personas que siguieran los lineamientos, ya que generan incremento de los contagios.
pues sí, sí estaría de acuerdo, porque desafortunadamente si no estamos de manera consciente con cumplir estas reglas y estas normas, si no estamos haciendo caso y eso está haciendo que vulnera el derecho de las demás personas y de eso fallezcan y mueran más personas, pues sí, sí estoy de acuerdo, porque como está hablando aquí, es un derecho a la salud, es un derecho humano. Y el derecho humano precisamente está relacionado con el respeto a la dignidad de las personas. ¿Qué es la dignidad? El respeto a otro ser humano. Y vamos a ver, desde todas sus partes, ¿no? Desde todas sus partes, salud, educación, y más aquí que estamos hablando de la vida y de la salud de una persona. Entonces yo sí considero esta parte, igual lo que dice Seferino, ese toque de queda, híjole, también yo creo que ayudaría mucho, ¿no? En esta parte, porque ya esto se está saliendo fuera de control. Entonces, esto nos va a hacer que lleguemos a esas instancias, derivado a esta falta que decía la maestra, de conciencia, de que a pesar de que ya nos bombardearon de mucha información a nivel preventivo y nos dicen los medios de comunicación, no hacemos caso y seguimos vulnerando, como mencionaba la maestra, estos derechos de las personas. ¿Usted qué piensa, maestra, en esta parte? Sí, yo también estoy de acuerdo que con ese toque de queda y definitivamente que se sancionara a la gente que no entiende, porque ya es el no entender, de no tener esta conciencia social, que las acciones que hacen repercuten en los demás. Y desafortunadamente, la mayoría de los mexicanos cuando les pegan en el bolsillo, porque tendría que ser una sanción económica, cuando les pegan en el bolsillo es cuando les duele, ¿no? Entonces, yo creo que también sería una sanción económica la que tendrían que realizar para todas estas personas que aún no tienen esa empatía para con los demás, porque inclusive hay gente que hace fiestas masivas, ¿no? A pesar de que estamos en contingencia, de que el gobierno declaró semáforo rojo, una emergencia sanitaria, y siguen las mismas, como si nada. Entonces sí estoy de acuerdo también con eso. Pues sí, maestra, porque desafortunadamente vemos en las instituciones de salud, y usted muy bien lo sabe, o sea, cómo están colapsando, ya están llenas, de hecho, ya no están recibiendo a pacientes, y de hecho llegan pacientes que desafortunadamente pues ya llegan en un estado ya de salud muy mal, que a veces, y es triste decirlo, llegan a fallecer nada más a los hospitales. Entonces, pudiendo prevenir toda esta situación, no lo estamos haciendo. Estaba hablando la maestra de esa conciencia social, lo hablaban ustedes mismos como alumnos y público en general, lo estamos resintiendo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos, ¿no? que no tienen esta conciencia social? Como dice la maestra, una sanción económica, que yo creo por ahí a ver si es como de esa manera podemos regular la situación, o qué más tendría que haber para poder ahora sí entender sobre lo que está pasando y lo que, pues ahora sí todos estamos en riesgo, ninguno de nosotros nos podemos salvar, ¿eh? En cualquier momento puede generarse un factor que nos pueda vulnerar nuestra salud. Entonces, yo creo que no sería justo, ¿verdad? Que esto derivado de esa inconsciencia social, pues nos afecta a todos los demás. Entonces, sí es ahora sí un tema en el cual va a seguir generando, ahora sí, a lo mejor más polémica, más comentarios, dependiendo de cómo esto se vaya desarrollando, el rumbo que vaya teniendo. Ojalá que en este año podamos bajar esos niveles de contagios. Entonces, pero todo depende también de nosotros, ¿verdad, maestra? Y de las familias, como en este caso lo hablaba usted. Y hace un momento yo mencionaba, ¿no? Esta parte de la familia. ¿Cómo qué alternativas podríamos, no sé, mencionar, recomendar dentro de una familia para no caer en lo que nos decía hace un momento respecto a esa violencia, maestra? Pues considero que más que nada es la comunicación familiar, ese vínculo que tenemos con la familia, ¿no? Porque como ya le mencionaba, no estaban acostumbrados a convivir la mayoría del tiempo y a lo mejor solo llegaban, se contaban su día a día, acostarse y nuevamente.
¿no? Entonces, ese era su rutina. Y ahora que están todos juntos, ahora que se ven todo el tiempo, ya saben lo que hizo, entonces como que ya no tienen el qué contarse. Entonces es más que nada esa comunicación, esa convivencia familiar. A lo mejor ya pueden volver a salir esos juegos de mesa, ¿no? En lugar del videojuego, pues que retomar esos juegos de mesa para que de alguna manera, en ese sentido, sacar esa frustración, sacar esa ansiedad que se tiene aislado en casa. Y para estas personas que de verdad están aisladas en casa, porque hay quien no lo hizo o hay quien no lo sigue realizando, ¿no? Este aislamiento social y siguen saliendo como si nada, como ya lo venimos mencionando. Entonces es cambiar un poquito esa actitud, ese comportamiento personal que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra familia. Claro, claro, claro. Como dice, y fundamental, la comunicación. Dentro de esa comunicación, establecer, como dice, otros medios, ¿verdad? Dentro de la familia, no sé, ahorita yo pienso esta parte, ver una película en familia, generar a mejor alternativas, juegos, ¿verdad? Claro, en base a esta comunicación, eh, generar, estar más consciente de lo que esto nos puede llevar en caso de que también nuestra mente no esté ocupada, ¿sí? En otras cosas. Tiene que estar ocupada, tenemos que estar ocupados. Como decíamos ahorita, a lo mejor hasta viendo una película la podemos comentar, podemos salir un poquito de esa rutina, ¿verdad? Que nos permita, pues, eh, esparcir esa parte emocional de alguna forma. Entonces, pues, si vemos, esas serían pues, también algunas alternativas. Todo, como dice la maestra, como parte de esta comunicación, efectivamente. Pues bueno, el tiempo se nos ha ido rápidamente, desafortunadamente. Pues vamos a cerrar y maestra, si nos puede dar sus conclusiones respecto a este tema ya como parte final, que fue un tema interesante y que se seguirá hablando de esto mientras esto exista y esté aquí con nosotros, ¿no? En esta parte de la pandemia, esta parte del COVID. ¿Cuál sería esta recomendación o conclusión que nos podría usted mencionar, maestra? Sí, pues que estamos viviendo momentos difíciles en todo el país, ¿no? Pero que cada uno de nosotros tenemos este compromiso para con nosotros y para con nuestras familias. ¿Sí? Entonces, pues a cuidarse, porque aunque esté en puerta o ya está la vacuna ante el COVID, es un virus que sigue ahí, ¿no? Que sigue ahí, aunque esté la vacuna, tenemos que seguir con estas medidas preventivas y de verdad cumplirlas por mí y por los demás, porque vuelvo nuevamente, mi derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, crear esta empatía, esta conciencia social para poder avanzar y superar de alguna manera esta emergencia sanitaria. Así es, maestra. Pues muchas gracias por esas recomendaciones, estos puntos que toma, que son muy importantes y que pues debemos, como dice usted, seguirlos aplicando, llevarlos a cabo. Nosotros somos parte de un ejemplo para los demás. Entonces, tenemos que iniciar con el ejemplo para que los demás también lo lleven a cabo. Pues bueno, antes de irnos, quiero hacerles la invitación para el siguiente tema del próximo lunes. El tema que vamos a tener es el trabajo en México. Vamos a hablar sobre todo lo que es el antecedente de lo que es el trabajo, historia del trabajo, como parte precisamente del derecho laboral. Entonces vamos a tener como invitado al maestro Benjamín Nezahualcóyotl Álvarez. Él nos va a acompañar el próximo lunes. Entonces los esperamos para que, como siempre, a las 16 horas estén con nosotros y podamos nosotros hablar de este interesante tema desde el aspecto laboral, que es de mucho interés ahorita en la actualidad con toda esta parte también de la pandemia, es de mucho interés. Bueno, pues muchas gracias, maestra Claudia Sánchez Franco, por estar con nosotros y compartir este momento sobre este tema tan importante. Muchas gracias, maestro. A cuidarse. Claro que sí, maestra. Hay que cuidarnos, tomar nuestras medidas y respetar las normas que de alguna manera se establecen y pues para que podamos ir disminuyendo
esta parte de la pandemia. Bueno, pues les quiero agradecer mucho, les envío un fuerte abrazo, saludos, gracias por estar aquí con nosotros en este programa Derecho y Humanidad. Les deseo un excelente día y un fuerte abrazo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.